Continuando en el ciclo de este año de conferencias que sabéis que basándose en el plan de pastoral diocesano del obispado, el anuncio de la palabra, basándose en la doctrina social de la Iglesia, está fundamentada en esa palabra de Dios, instrumento de desarrollo humano integral, pues en esta cuarta charla tenemos aquí para dar una charla a don Ignacio, o Nacho, como le gustan que le llaman, Nacho Celaya. Él es actualmente coordinador general del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, actualmente. Ha sido secretario general de Cáritas Diocesana desde el año 2004 a 2009 y fue también el primer director general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. En su vida, aunque ahora está de coordinador, su vida ordinaria es profesor de formación profesional de Economía, casado y con 2 hijos. Por lo tanto, yo creo que, como sabéis, el tema de hoy es rescatar la política en tiempos de naufragio, desde la caridad, desde la Iglesia y desde la política. Yo creo que él tiene las dos cosas totalmente perfectas. Ha trabajado y trabaja ahora en política, ha sido hombre de Cáritas, por lo tanto, entiende y ve las dos visiones desde la política y desde la caridad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y no sé, siento una emoción bien especial, ¿no?, de ver este logo de Cáritas, que además se cambió en aquellos tiempos cuando yo hace muchos años deambulaba allí por Zaragoza, ¿no? Para mí es venir a mi casa, a mi hogar, donde descubrí que para hablar de estos temas, como luego veremos, esa centralidad de los pobres en el mensaje de Jesús y cómo la vida solamente tiene sentido para mí desde que pasé por Cáritas, intentando dedicarla y gastarme cada día a construir una sociedad más justa y solidaria, y por eso venir a Cáritas, pues cuando me llamó Julián en el minuto 1 ya le dije que sí, ¿no? He de confesar que en mi vida me habían pedido una charla con 1 año y medio de antelación, entonces, cuando me dicen, ¿pero puedes venir a junio? Digo, hombre, puedo venir, seguro que sí, ¿no? Pero sí que os ponía ahí un poquito en el esquema, nunca pensé que Julián, que tuvieras tanta intuición para tener una charla con un título tan oportuno en este momento. Tú sabías todo lo que iba a pasar y desde luego creo que es imposible que haya un tema de más actualidad que lo que hoy nos convoca aquí. Sí que también me da para leer un signo de los tiempos, que es muy importante, yo creo, en lo que estamos viviendo, que también lo veremos luego, ¿no?, que es el tema de la incertidumbre, que quizás sea el tema que más defina estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. Bien, voy a empezar con unos previos antes de empezar en la historia, ¿no? Hoy nos vamos a adentrar, yo digo con pudor, en un territorio que yo creo que es sagrado, ¿no? Un territorio sagrado porque en el fondo la política, como luego veremos, está hablando efectivamente del deseo y el derecho a vivir con dignidad de todas las personas en el mundo, ¿no? Una cosa que nos es muy cercana a la gente de Cáritas. Y luego digo que también que me voy a acercar con pudor porque yo lo que vengo hoy, desde luego, no es a daros ninguna respuesta, que más me gustaría, ¿no?, sino a intentar compartir preguntas que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo. Yo creo que hay mucha gente que nos estamos haciendo. Quizás el tema que más me apasionó a mí este tiempo, que tiene que ver con la política y la participación, es aquella metáfora que dice que el espejo de la verdad se rompió hace mucho tiempo, ¿no?, y los pedacitos de verdad están repartidos por todas las personas y pueblos del planeta, y la política, lo público, lo común, habla mucho de eso, ¿no?, de construir en común sobre temas que hoy más que nunca tienen muy poco de certezas y son, como luego veremos, bastante complejos. ¿Cuál es mi experiencia personal? No por ponerme de ejemplo de nada, sino por un poco contaros, luego cuando hablemos un poquito de los refugiados, me parece muy importante esta parte de proceso pedagógico que tiene la experiencia vital de cada uno, ¿no? En Cáritas, cuando alguien llega de voluntario o voluntaria, hasta el proceso en que adquiere más tintes de responsabilidad, son procesos pedagógicos que uno va viviendo y por eso en determinados momentos se nos tiene que exigir distintas cuestiones. Yo vengo de los movimientos de acción católica. Luego estuve en Cáritas, 5 años de responsable voluntario y 5 de secretario general, y mi vocación es profesor, y volví al terreno de la escuela y me pidieron en aquel momento desde la política que aceptara ser lo que era la Dirección General de Participación Ciudadana, una cosa que era novedosa, imaginaos, antes de surgir el 15M, de tal manera que yo, que desde pequeño recuerdo en todas las reuniones de grupo
que siempre repetía desde que tenía 15 años, estaba ya en el Consejo de la Juventud de España, ¿no? Es decir, esto de la política es una llamada ineludible al creyente, ¿no? Yo toda la vida pensé que esto de la política me apasionó desde que era un crío. Nunca he militado en ningún partido y quiero dejar claro que no lo digo como un orgullo, sino con un respeto profundo hacia montones de gente que en este momento están denostados y que a mí me parece que han hecho una contribución esencial, porque los de la Iglesia sabemos muy bien lo que difícil que es caminar en instituciones donde cada uno tenemos ideas diferentes. Entonces yo quiero me voy a dedicar a lanzar pequeñas lanzas a favor de cositas, ¿no?, en esta mañana, pero a toda la gente que ha sido militante, que hoy día, cuando vas por ahí, parece que te dicen, tú no eres militante de ningún partido. Entonces eres de los buenos, de los puros y de los castos, ¿no? Y todos los que han militado te han puesto ya una etiqueta, me da igual de un partido que otro, que hace que en estos momentos sea casi imposible respirar en el ámbito de la política, ¿no? Lo digo porque luego, si os interesa debatir de temas, si nos da tiempo, ¿no? A mí me pilla el 15M metido como director general en la política institucional, que nunca había estado, ¿no? Para mí supuso un trastoque ético y personal tremendo, ¿no? Cómo hubiera vivido yo ese 15M si yo no hubiera estado en la política, cómo lo vivió la gente de Cáritas, qué temas estuvieron poniendo encima de la mesa, de tal manera que, bueno, pues desde que esto aconteció en los últimos 4 o 5 años, la verdad es que me dedico todas las mañanas y los días a seguir dándole vueltas a cómo se puede responder con responsabilidad a este tremendo reto que tenemos en la actualidad. El título de la ponencia, que también me lo preguntaron hace mucho tiempo, Julián, yo le puse rescatar la política en tiempos de naufragio, y por si acaso no me da tiempo y me enrollo en otras cosas, ya diré que a mí me parece que la política tiene que dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Ese es el reto más profundo al que en este momento nos abordamos. También os confesaré, porque no sé hablar de otra manera que hablaros desde el corazón, que personalmente no estoy viviendo en los mejores tiempos en relación al mundo de la política, ¿no? Posiblemente yo voy a la contra siempre de todo el mundo, pero jamás como ahora había tenido tanta sensación de desafección. Cuando la gente se decía que estaba todo el mundo desafecto, yo estaba emocionado. En este momento estoy viendo personalmente una situación de crisis de esperanza que luego intentaré también compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Siguiente, ya voy acabando los previos, Voy a intentar no hacerle caso a Julián de lo que me propuso. Ya sé que el título tiene que ver con la lectura de la doctrina social de la Iglesia, le he mandado un montón de reflexiones, de textos que podéis utilizar en estos momentos, pero yo creo que lo que hace falta hoy son testigos, profetas, y no os voy a hablar de la teoría de la doctrina social de la Iglesia, os voy a hablar de mi experiencia creyente, que intentaré que esté leída a la luz del Evangelio, ¿no? Pero no os voy a hacer referencias a la doctrina social de la Iglesia. Insisto que lo tenéis en los materiales, y yo creo que todos los que estáis aquí, pues los que sois sacerdotes, técnicos, todo el mundo tenemos ya mucha formación, y a nadie le cabe ninguna duda que la doctrina social de la Iglesia y nuestra fe habla del compromiso con los más pobres, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿y eso cómo se hace? Que es lo que me interesa a mí hablar. ¿Y eso cómo se hace? No tanto si tiene sentido que lo hagamos, sino cómo se hace. Y luego voy terminando, ¿no? Pues lo último, voy a seguir un poquito el esquema de la revisión de vida, que a mí me parece que también es un tema que es eminentemente nacido pues, en el hilo de los movimientos, pero a mí desde luego ha sido posiblemente lo que más me ha ayudado a crecer y me sigue ayudando constantemente a analizar casi todo lo que ocurre, ¿no? Partir del diagnóstico, dónde estamos, hacer un juicio personal, evangélico, y luego pensar cómo tenemos que actuar. Hasta ahora, que los tiempos han cambiado mucho, pero hace 4 o 5 años, cuando yo estaba en la Dirección General de Participación, siempre decía que yo en política no viví la experiencia de corrupción. O sea, yo no viví en mi tiempo que estuve allí, o yo era muy torpe, pero no descubrí gente que realmente tomara decisiones de enriquecimiento personal en nombre de lo público, pero sí que viví un montón de frivolidad a la hora de tomar decisiones políticas. Y me parecía increíble como una cosa, esta de la revisión de vida que tenemos los creyentes, y que cualquiera que haya estudiado primero de magisterio, lo primero que te enseñan es decir, le podrás llamar como quieras, ver, juzgar, actuar, acción, reflexión, acción, pero es un instrumento básico que en este momento está totalmente perdido en la toma de decisiones políticas y sociales, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? Segundo, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro sueño? Y a partir de allí ver el camino que hay que continuar para que eso pueda ser posible.
Bueno, sobre este esquema es un poquito sobre lo que os quería comentar. Y yo os decía en el primer, si habéis usado para leer el texto, ponía arriba del todo, antes de los previos, con los ojos y el corazón puestos en el drama de los refugiados. Y quiero que dediquemos 2 o 3 minutos un poco a situar de verdad el corazón, que ya sé que todo el mundo lo tendréis en este momento, en el drama de los refugiados, porque creo que el drama de los refugiados posiblemente solo por sí mismo sea el elemento más sustancial que nos tiene que servir a los creyentes para analizar el por qué está ocurriendo lo que ocurre, cuál es nuestro sueño para un mundo mejor y qué es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? La realidad, las imágenes, supongo que en este momento no hace falta poner más énfasis a todo lo que estamos viendo en la televisión, como vemos millones de personas sin rumbo, a la intemperie del tiempo, del frío. Nos decían ahí en Zaragoza, no, esto antes de que llegue el frío habrá que tomar decisiones con el tema de los refugiados, no ha habido manera de que se haga nada, ¿no? Esa sensación de esa realidad que nos interpela de una manera profunda, como siempre la pobreza nos ha interpelado a los creyentes, ¿no? Si hacemos un juicio de valor o un juicio personal, habría que analizar por qué ocurren estas cosas. Sigue habiendo gente que piensa todavía, ¿no?, que este tema de los refugiados, que la gente se va de sus países pues porque le parece una cosa muy divertida, y perdonar que haga broma con esto porque no la tiene ninguna gracia, ¿no? Está respondiendo a realidades de profunda desigualdad, injusticia, persecución por todos los motivos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Es un drama de una tremenda potencia, ¿no?, en los porqués. También eso nos hace analizar qué tipo de Europa hemos creado. Cada uno de estos temas podríamos dedicar una charla completa, no lo voy a hacer, solamente voy a sacar retazos, ¿no? ¿Qué tipo de Europa que nos ha hecho estar tan tranquilos hemos construido, ¿no? Esta Europa que nos decían de los valores y que en este momento está permitiendo que sintamos vergüenza cada día al levantarnos por lo que estamos haciendo a nuestros hermanos y hermanas, que lo único que quieren es vivir con dignidad, un derecho que tenemos tanto vosotros, vosotras y yo, o mis hijos, ¿no? Vivir con dignidad, como todas las personas del planeta. Y voy a la parte del actuar, porque me parece, luego insistiré sobre ello. No sé qué es lo que ocurre aquí en Castellón, lo desconozco, ¿no? En Zaragoza lo conozco bien y en Aragón, pero ¿qué se puede hacer con el drama de los refugiados? Y esto nos plantea directamente con esta esencia que comenté antes, de qué pinta la política en medio de todas estas cuestiones. En este momento, frente a la buena voluntad de montones de gente que hace todo lo posible por pensar que puede hacer, la solución del problema de los refugiados tiene que ver con la alta política, con la necesidad de una gobernanza mundial, tiene que ver con la Europa que hemos construido. Y ya sé que eso es muy duro, que es tremendo tener que asumirlo, pero eso conecta con la política. Luego derivaré y reflexionaré sobre esta dialéctica que existe entre el derecho y el deseo humano a querer cambiar el mundo, cada uno individualmente, sin mancharnos mucho, sin tocar a partidos, sin ONGs. Todo nos parece que es muy peligroso porque nosotros somos puros y queremos salvar el mundo, y la dificultad que tiene y la realidad que solamente se podrá cambiar el mundo si hacemos de la política, como os decía, que forme parte de la solución y no del problema como está siendo en este momento. Bien, voy a empezar por el ver, voy a intentar acabar ahí 4:20 para que nos dé tiempo y no un poquito, ¿no? En el ver sí que a lo mejor recoger una reflexión que viene de la doctrina social, para empezar cada uno de los bloques, ¿no? Yo leí aquí: incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia del país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio. Tenemos una llamada primero a intentar esclarecer qué es lo que está pasando en este mundo. Y aquí me vais a permitir que sea, bueno, como con todo, pues tan honesto de contaros como lo pienso, ¿no? En realidad la historia la va determinando aquellos que son capaces de construir relatos de lo que ocurre, ¿no? Y el relato que se ha construido esta sociedad está amparado en el sálvese quien pueda, y en el cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Dos ideas asesinas, con perdón del discurso neoliberal, y quiero hablar de política con mayúsculas, no de partidos políticos, sino de política. Nos hemos educado o hemos construido una sociedad donde, como decía el Papa, ¿no?, estamos ya a punto también de globalizar la indiferencia, de tal manera que estamos sumidos en tan follón de cifras, de datos, que hacen que absolutamente ya nada nos conmueva el corazón. Y el sálvese quien pueda, no solamente si analizamos lo que hacen los grandes países, los políticos, cada uno que tiene que tomar decisiones, sino también en nuestra experiencia personal.
De repente ha habido un montón de buenas personas que con el drama de los refugiados, con la figura de ese niñito muerto en la playa, de repente sus corazones han despertado. Pero antes que eso ocurriera había montones, y vosotros conocéis bien de Cáritas, gente que lleva un montón de años comprometida por cambiar el mundo. Pero cuando a uno nos toca nuestras entrañas, nos toca nuestro dedo gordo, entonces es cuando de repente decimos que paren el mundo, que esto no puede ser, ¿no? Pero cada uno siempre cuando nos tocan cuando uno vive una experiencia de enfermedad personal, de su familia, de repente cae en la cuenta que la sanidad hay que construirla de otra manera. Cuando uno vive una injusticia en el tema de la educación, de repente reflexiona y dice, es que en la educación hay que actuar también como creyentes, ¿no? Entonces, en este momento, yo creo que debemos, iba a decir aceptarnos la palabra, sino asumir que ha habido un discurso del mundo que se ha creado donde hay un montón, no voy a reflexionar esto a gente de Cáritas, casi me da pudor, ¿no? Un montón de gente que vivimos estupendamente, yo incluido entre ellos, mientras hay montones de personas que están en el pozo de la exclusión. Y esto no es una casualidad, ni es mala suerte, ¿de acuerdo? Esto es una situación estructural de una sociedad que hemos construido de esta manera, ¿no? Estamos ante una falta de gobernanza mundial, y esto tampoco son demagogias ni palabras bonitas. Los grandes decisores del mundo son gente que no los ha elegido nadie, mejor o peor, y que funcionan a sus anchas al servicio, pues, de los grandes capitales e intereses que gobiernan el mundo. Esto es así con una crudeza tremenda, yo por lo menos lo vivo así, ¿no? Otra mirada a la realidad, ¿no? Sería un poquito por dar otra mirada un poco más de esperanza desde los creyentes. Yo creo que tenemos una ventaja, y yo por lo menos lo repito siempre y lo vivo así, y os lo digo con humildad. Nosotros, el tener un relato construido sobre ese reino que aspiramos, ese reino que nos dijo Jesús de Nazaret y que nos invitó a caminar con él, ese reino que tiene que ver con la fraternidad, con un mundo construido entre hermanos, con una mesa donde quepamos todos, tenemos avanzado un montón de esfuerzo que yo creo que debería llevarnos a tener una aportación significativa a los creyentes en este tiempo de desconcierto. Vivimos un tiempo de profundo desconcierto y yo siento que somos privilegiados. Creemos en el Dios de la vida, creemos en defensa de la vida y la dignidad, cuestiones que en este momento se están poniendo en duda en el mundo. Pero si hablamos de la realidad, tampoco podríamos dedicar todo el tiempo que quisierais, ¿no? Es evidente que vivimos un tiempo de crisis profunda, no solo económica, de valores, de sentido, pero no solamente un momento de crisis, ¿no? Vivimos un momento de cambio de época. Podríamos también estar otra hora, porque es un tema que a mí me parece apasionante, ¿no? Discutiendo o reflexionando qué significa esto de un cambio de época, pero nada de lo que era volverá a ser igual, y las respuestas viejas no van a dar soluciones a problemas nuevos. Por eso os decía que es muy importante, no tanto que hoy llegue alguien iluminado a deciros respuestas que no existen, sino que venga alguien que os pueda aportar preguntas y compartir con vosotros y vosotras las preguntas que nos tenemos que hacer. Y todo esto, un mundo en crisis, un mundo en cambio de época, un mundo dominado por el sálvese quien pueda, cada uno tiene lo que se merece, casi los pobres, pues ahora les ha tocado a Ecuador. Ayer hacíamos un año del aniversario de Lampedusa, ayer se murieron no se sabe cuántos, porque estos muertos son de segunda y no hace falta ni siquiera que sepamos todos los muertos de los que ayer otra vez naufragaron viniendo de Egipto buscando el derecho a vivir con dignidad. Y todo eso se combina, en esta primera parte de la realidad, con un estado de ánimo, que es un poco lo que yo os comentaba, que a mí me parece que lo hace todo más difícil. Si hiciéramos una encuesta, que tampoco hay tiempo, yo le decía a Julián que a lo mejor sería interesante en este tipo de debates dar más tiempo para poder haber hecho otro tipo de dinámicas, ¿no? Yo que me dedico a los temas de participación. Pero si a vosotros os preguntaran rápidamente decir qué palabra os surge del momento que estáis viviendo, seguro que saldría desafección, desánimo, impotencia, resignación, rabia, ira y todos los adjetivos que queráis, y que de alguna manera, a mí por lo menos, se me acaban cada mañana, cada vez que leo las noticias por la mañana, ¿no? Estamos en un momento de desesperanza profunda, ¿no? Y a eso se suma eso que decían nuestras madres y nuestras abuelas sabias: hijo mío, no te des a entender, tú a lo tuyo, tú ves a lo tuyo, tú camina, cada palo que aguante su vela, pero tú ves siguiendo tu camino y no te molestes mucho, ¿no? O como me dicen a mí muchos amigos cuando me ven apasionado viviendo
este tiempo de canas, ¿no? Cuando yo descubrí en Cáritas que salen canas de verdad con las preocupaciones, no, pero tú relájate, Nacho, pero relájate, no te preocupes, no vas a poder hacer nada. Este tipo de consejos que se hacen con todo el cariño, pero que en realidad nos enfrentan a una decisión que es bien importante. ¿Cómo combinar? Yo me la hago todas las mañanas y ayer la decía en Facebook, ¿cómo combinar la obligación moral, ética que tenemos a que no podamos dormir tranquilos con todo lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Cómo se combina eso con la convicción de que tenemos que estar fuertes y ser gente de esperanza para realmente poder aportar algo positivo al mundo? Terminaré la charla, pero lo voy a decir también ahora, en esta parte del ver. Yo estoy convencido que solo se cambia el mundo desde la esperanza. Pero en este momento confieso que para eso tenemos otro gran don los creyentes, que es esto que estamos aquí, ¿no? El grupo, la comunidad, que nos anima, que nos interpela, que nos quiere y que nos acoge. Vamos a la zona del juzgar. Yo os decía, ¿cuál sería un poco la tarea que yo me planteo en el ámbito de la política? Pues dignificar la política con mayúsculas, dignificar la política para intentar mejorar la calidad de la democracia. Ya sé que es un difícil reto, ¿no? Y si hiciéramos también un poco un recorrido de qué es lo que ha acontecido últimamente, yo les contaba a mis alumnos, hay un momento esencial que es cuando la economía se coloca por encima de la política. También sobre esto podríamos estudiar dándole vueltas todo el rato que quisiéramos, ¿no? Cuando yo era joven en aquellos tiempos, los discursos políticos, incluso quien ganaba las elecciones, se sabía, para bien o para mal, cada uno tenía claro que el discurso político era capaz luego de organizar países, continentes, al servicio del proyecto político que uno tenía, ¿no? En este momento, de repente, tiene que ver con antes lo que os decía del sálvese que pueda y del triunfo de, bueno, pues de un solo lectura de este mundo, de un discurso único. De repente descubrimos que la economía está siempre por encima de la política, de tal manera que nos toca aceptar, que es lo que tenemos en este momento, el que en realidad da igual los sueños éticos, de dignidad, creativos que tengamos, porque al final será la economía la que mande, la que organice y la que priorice lo que son estos tiempos, ¿no? Y a mí eso me parece un drama tremendo. Yo reivindico la política, luego veremos que política no son solo los partidos políticos, esto nos guste poco, nos guste mucho, nos dé más miedo la palabra, esto es hacer política. Allí en Zaragoza es hacer política, todo el posicionamiento que ha tenido Cáritas Aragón a favor, por ejemplo, del ingreso aragonés mínimo en estos años pasados, con un testimonio que yo creo que ha sido esencial para el mantenimiento de los servicios sociales y de los derechos ciudadanos, ¿no? Después, claro, había que analizar un poquito lo que os decía antes, tener en cuenta que la democracia española es joven, otro tema que podríamos dedicar otra hora para reflexionar, ¿no? Nos parecerá, seguramente a las personas nos parece que los tiempos, 15 años de mi vida es muchísimo, pero 15 años en la vida de un país no es nada, ¿no? Vive gente todavía que vivió en nuestra guerra civil, hay gente todavía que vivió, mucha gente que vivió la dictadura, hay gente que vivió la naciente transición, hasta nuestros días donde surgió el 15M, o sea, de repente todo esto que ahora contamos como si todo hubiera nacido ayer, de repente el adanismo parece que cuando surgió el 15M todo nacía en aquel momento, como pasa en la sociedad durante siempre, ¿no? Que uno su tiempo lo vive con tanta pasión que todo parece que está empezando en ese momento, ¿no? Entonces en este tiempo, bueno, pues ha sido un recorrido, yo creo, muy corto todavía, para que haya podido ahondar esa cultura democrática profunda, participativa, que hace que las personas estemos acostumbrados a convivir desde la diferencia. La aportación más importante de la política, pese a que la gente dice que la política es la selva, lo que es la selva es la ausencia de política. Yo siempre digo, el que quiera probar lo que es la selva, que vuelva otra vez a pasar con mayúsculas de lo que es la política, ¿no? No voy a debatir, pero aquí vendría toda una reflexión, ¿no?, sobre la desafección, motivos, el hartazgo. Podríamos reflexionar sobre el papel de la democracia representativa, podríamos reflexionar sobre qué supuso la llegada de la democracia deliberativa, de la gente que nos dedicamos a la participación ciudadana, de todos los debates que ha habido en el tema de la democracia directa, del voto directamente para tomar decisiones. Podríamos hablar de la vieja política, de la nueva política, pero a mí me parecería un tema apasionante, tampoco voy a profundizar sobre ello, prefiero, si queréis, a mí me encantaría que luego surja el debate, ¿no?
Pero en este momento lo que estamos aconteciendo, que os decía, que seguramente tendrá que hacer pasar tiempo en la historia para poder reflexionar exactamente qué ha pasado, pero estamos en un momento de incertidumbre, de duda, de locura, pero que es de alguna manera lo que hemos decidido la ciudadanía, y en ese sentido yo me mojo, yo siempre he apostado, hubiera preferido que no hubiera nuevas elecciones, porque parece que es decir que la ciudadanía nos hemos equivocado y entonces ¿qué tenemos que hacer otra vez? Vamos a septiembre, volver a repetir, a ver si lo hacéis mejor para que nos podamos aclarar, ¿no? Asumiendo que el tema es complejísimo y que el tema de la responsabilidad política y de la generosidad política son dos actitudes que los creyentes hemos cuidado mucho, pero que en este momento se han cambiado por el postureo, por el tuit que lanza en una frase, una cuestión que es muy divertida y que pretende, pues es un poco casi hacer circo alrededor de un tema tan complejo como el de la política. Bien, la política, por resumir un poquito este tiempo, nos invita a vivir entre el barro y la utopía. Platón enunció lo que era la utopía de la política y Maquiavelo escribió lo que significaba el barro. Y a nadie, y menos a los creyentes que creamos que hay que construir una sociedad más justa, nos puede dar miedo el barro. La vida es barro y embarrarse significa equivocarse, ceder una parte de lo que te corresponde para construir con los demás, compartir con gente que no piensa lo mismo que tú, saber que das un paso para adelante y das 3 para atrás, saber que todo lo que haces al día siguiente a la mitad les va a parecer mal y al otro muy mal, saber que, bueno, pues estás expuesto, como nos ocurre a la gente que estamos en este momento en política, a la crítica constante, dura y misericorde de cada día y estar tocando el barro que te hace difícil incluso avanzar en la vida cotidiana. También otra invitación en este ámbito, suelto todo pinceladas, ¿no? La economía nació, la palabra economía en griego significa el cuidado de la casa y la palabra política lo que significa es el cuidado de la casa de todos. O sea, la diferencia sustancial entre la economía y la política es que a lo que se nos conduce y lo que nos reta la política es a intentar construir la casa común de todo el mundo, una casa donde todos podamos habitar. Bien, y termino, podría hablar de mucho más, ¿no? La ausencia de relato en este momento. Yo os decía, nos van a convocar otra vez a elecciones en junio. Y mi pregunta del millón, y vuelvo al principio cuando os decía lo del ver jugar y actuar, es decir, usted me va a plantear otra vez que le vote, pero ¿para ir hacia dónde? Porque la pregunta del millón en la política, lo que yo he hecho en falta es decir, pero ¿quién nos está contando cuál es el relato que tenemos que construir o para ir para dónde? Usted me está diciendo que me vaya con usted y yo acepto el reto, pero ¿para ir hacia dónde? ¿Con qué compañeros de camino? ¿Con qué líneas rojas? ¿Con qué valores? Y ese tipo de pregunta, en este momento, la política hace imposible que se conteste. Termino esta parte del juicio, también lo habréis oído muchas veces y lo habréis formulado, pero yo creo que es tiempo de repetírnoslo, no, todo es política. Ya se acabó, yo creo, esa historia que nos contaban, ¿no? Decir, no, yo es que paso de la política, todo es política, el que vota hace política y el que no vota hace política. El que viene a estas charlas, cada trabajo vuestro cotidiano, cuando entendéis a gente que está reivindicando su dignidad, estáis haciendo política, política con mayúsculas. Y en ese sentido tenemos que aprender a amar la política, a amar este tiempo de los intentos que cantaba Silvio Rodríguez, que pudimos escuchar en Zaragoza, por cierto, el viernes pasado, y que tiempos bien duros, pero que tenemos que amarlos porque son los mejores tiempos que nunca hemos vivido. No nos dejemos tampoco atrapar por la nostalgia, esa nostalgia que dice que en nuestros tiempos lo que hacíamos nosotros, yo cuando tenía 16 años, que me sale decírselo a mis hijos, yo iba al Consejo de la Juventud, teníamos un compromiso, ya, pero este es nuestro tiempo. Y posiblemente además, si tuviéramos tiempo, también podemos analizar, cuando nos ponemos súper trágicos, que no ha habido un momento en la historia donde haya habido más bienestar y mayor ausencia de guerras que en la actualidad. No sirve tampoco decir que este es el peor tiempo que ha vivido en la historia de la humanidad. Aunque probablemente, ayer decía Chomsky en el País, leí que estamos posiblemente en uno de los momentos más críticos a los que se enfrenta la sociedad. Y yo ahí sí que coincido, ¿no? Uno de los momentos más críticos, que significa que tiene que elegir qué proyecto de historia quiere construir. Y yo creo que aquí también tenemos mucho que decir los creyentes. Voy al actuar, ¿qué podemos hacer para rescatar la dignidad de la política? Y aquí sí que voy también a modo de pinceladas, ¿no? De tweets, que es lo que ahora está de moda. Yo había dividido
como sociedad, tenéis ahí apuntado, como personas y como creyentes. Bien, voy rapidito, ¿no? Pues como sociedad, ya os decía antes, yo lo que he hecho en falta es construir un relato compartido, ¿no? Que seamos capaces no solamente de discutir nuestros líderes políticos de tácticas, de estrategias y de tweets, sino de relatos construidos. Yo confieso, y la gente no se lo cree, yo estoy coordinador de un área, de una macroárea del Ayuntamiento de Zaragoza, con 8 servicios, bueno, una salvajada. Llevo 9 meses, no me he juntado ni un minuto a hablar con ningún político de ningún partido, absolutamente, a discutir de nada de lo que nosotros estamos trabajando. O sea, todo lo que se hace en el mundo de la política, y esto lo confieso públicamente aquí, es el paripé de tener las reuniones públicas que se tienen en los plenarios, en las comisiones, donde cada uno elabora su estrategia, legítima siempre, para acompañar o pegarle al adversario político, pero no se dedica ni un minuto a debatir sobre absolutamente nada. Yo me pregunto estos días, que alguien lo decía también con nuestros líderes políticos, pero ¿no sería mejor que se hubieran ido los 4 durante 3 días a un balneario estupendo, que les estuvieran y que no salgan de allí hasta que no se ponen de acuerdo, que tengan que hablar? Porque además, yo que luego lo comentaré, que soy un fanático de la participación ciudadana, ya nos enseñaban las abuelas, ¿no?, que el roce hace el cariño, y cuando te juntas con la gente eres capaz de llegar a los acuerdos que haga falta. Si no te rozas, si no eres capaz de encontrarte en el camino, eso no es posible. Entonces, a mí me parece que es realmente, yo cuando estaba en Cáritas, nosotros nos juntábamos la permanente, no sé cómo lo hacéis, eran otros tiempos, sé que ahora no se hace así, pero nosotros juntamos semanalmente la reunión de la permanente de Cáritas, semanalmente, todos los lunes, 3 horas para debatir de una humilde institución como Cáritas, ¿no? Y yo siempre digo, pero ¿y cuándo se junta la gente a hablar de proyectos, de sueños, de programas? Porque es que no lo hace nadie, ¿no? Y asumir que eso es así, a mí personalmente me duele. Acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, os decía al principio, ¿no? Supongo que todo el mundo conoce a Bauman, esta historia del pensamiento líquido. Quiero decir que estamos en una sociedad donde a nuestros jóvenes, sobre todo, el pensar en hacer aguantar, como vosotros y vosotras jóvenes, 1 hora y media de debate, de reflexión, de leer más de 2 folios, de que se comprometan más de una cosita, bueno, pues estos son los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Tiempos duros, tiempos líquidos, donde no existe ese sentido de la militancia que vivimos cuando nosotros éramos jóvenes, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y tiempos de incertidumbre donde todo está por construir. No os creéis aquellos que os dicen que todo está escrito, porque, como siempre hemos hecho, seguimos teniendo que defender que es posible construir una historia, y es además nuestra responsabilidad. Como sociedad nos toca mejorar la calidad de la democracia. Es que esto exigiría otra charla entera también. Claro, ¿qué se puede hacer con la democracia representativa? Yo tengo la percepción, y lo he dejado por escrito, de que muchas de las cosas que la gente ha pensado en estos tiempos de la nueva política no tienen nada que ver con la profundidad de lo que realmente le ocurre a la política. Cuando se decía, es que la solución es que hubiera listas abiertas. Es una anécdota, con perdón, que desaparezca el Senado. O sea, todo el mundo, esto pasa como en el fútbol, cuando llegan estos tiempos de complejidad, todo el mundo le parece que tiene, y sobre todo si hay una barra de un bar y 3 cervezas en medio, si me dejaran a mí, este problema yo lo arreglaba en 4 momentos. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Yo he estado mediando en problemas, en algunos que tienen que ver también con el País Vasco en su día. Quiero decir, los problemas complejos requieren soluciones complejas y requieren escuchar a todo el mundo y requieren un ejercicio de prudencia, de serenidad, de reflexión que en este momento, este tiempo no lo puede dar. Os planteo ahí una reflexión que para mí es casi lo más importante que he vivido en este tiempo, el cómo abordamos una dialéctica que enunció Max Weber, que yo os animo a darle vueltas, que es entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Cómo nos movemos entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad? Si yo fuera una persona, como solemos hacer todos los humanos, que solo me interesara la ética de la convicción, yo podría acostarme cada día tranquilito en la cama, con mi ética y mi convicción y mi corazón bien tranquilo, diciendo, yo estoy en contra de las nucleares, yo estoy en contra de que traten así a los refugiados. Yo, si me preguntaran por el salario mínimo, yo lo pondría a 1.500 euros. Yo estaría, quiero decir que uno puede hacerse preguntas sobre sus convicciones que son muy importantes, pero la política te exige ponerlo en relación a la ética de la responsabilidad. Estoy seguro que una persona que es directora de Cáritas, una persona que es conciliario de Cáritas o cualquiera que tiene responsabilidad, no es lo mismo lo que uno piensa que lo que uno
puede, o una puede hacer. Y este para mí es el kit de la cuestión más importante. Desde fuera, lo de ver los toros de la barrera, que se ha utilizado todas las épocas, ¿no?, como expresión. Qué bonito es cuando uno está fuera. Yo les decía, os comentaba antes, vuelvo a mi historia del 15M, ¿no? Cuando yo veía las luchas del 15M, que me pareció apasionante el grito, como tal, el grito, yo les decía, ya vendréis aquí dentro, y entonces ya me contaréis, a ver, la pregunta, ¿cómo se hace todo esto que me estáis diciendo que hay que hacer? Magnífico todo lo que decís, magnífico el diagnóstico, pero ¿cómo se hace eso? Que esa es la pregunta que hace la política. La política tiene que ver con el arte de lo posible, el arte de lo posible, y eso se construye, hermanos y hermanas, allí en el duro barro que la vida cotidiana te deja muy pocos resquicios para el tema de la utopía. Para mí un tema esencial, la participación ciudadana, ¿no?, a lo que yo me he dedicado. Esto es lo mismo, ¿no? El nombre de la participación ciudadana también se ha prostituido una palabra como se han prostituido todas a lo largo de la historia, ¿no? La caridad, la fraternidad, la libertad, la justicia, todas las palabras y sistema que decimos enseguida las fagocita, ¿no? La participación de verdad, de calidad, cuando la gente dice mayor participación ciudadana ayuda a mejorar la calidad de la democracia. Yo siempre digo, mayor participación ciudadana de calidad ayuda a mejorar la calidad de la democracia. Y claro, hacer participación ciudadana de calidad son palabras mayores que también, si queréis, podemos reflexionar, pero hay muchas experiencias o algunas experiencias de gente que ha trabajado, ¿no? No consiste tan sencillo como decir nos juntamos, hablamos y ya hemos hecho participación. No. La participación tiene que ver con la construcción de la inteligencia colectiva. Para mí, el titular también más importante de estos tiempos son tiempos de construir inteligencia colectiva, de rescatar lo mejor de unos y de unas, de otros y de otras, para entre todos intentar construir aquello que seamos capaces de poner encima de la mesa. Rescatar las mediaciones, hoy están en crisis todas las mediaciones, ¿no? Siempre nos lo han dicho la Iglesia, para la Iglesia, ¡buah!, una mediación, ¿no? Las ONGs también cayeron en desuso, todo está en desuso, todo está gastado y todo se ha vuelto viejo de repente, claro, pero nosotros sabemos, y Cáritas es una mediación también, que siempre tendrán que ser necesarias las mediaciones para que sea posible conseguir los fines. Lo que es importante es no confundir fines con medios, ¿de acuerdo? A mí esto me parece importante. Y yo personalmente mi experiencia vital ha sido así, ¿no? Mi experiencia que cuento es intentar marcarte un norte que tiene que ver pues con la opción por la justicia, que todo el mundo nos podríamos poner de acuerdo, y la vida me ha ido regalando mediaciones diferentes a las que yo he podido responder para caminar en la misma dirección. En este momento estuve en el gobierno de Aragón, ahora estoy en el ayuntamiento, he estado en Cáritas y he estado en distintas experiencias. Bueno, voy avanzando porque quiero acabar en 5 minutos. En lo personal, ahí os pongo 3 cositas que no lo vamos a... Maestros de la complejidad, de lo que se requiere de los gente de Cáritas, de los técnicos y técnicas de Cáritas, de los voluntarios y voluntarias, que seáis maestros de la complejidad. Aprender a caminar en las procelosas aguas de estos tiempos que nos toca vivir. Aprender a vivir en esa complejidad. No esperéis ese deseo de tener todas las respuestas claras, todos los caminos marcados, todas las sendas ya hacia donde tenéis. Cada día tiene que ser una construcción nueva, abiertos a lo que la propia realidad os vaya demandando. Generosidad y responsabilidad, ya os lo he dicho. Y luego antes hacíamos alusión, comentábamos con Juanma de la Cortina, que me decías, Juanma, ella acuñó un término que yo como consejo os lo voy a dar, pero para mí no me sirve, ¿no? Que es lo de la piel de elefante. Para caminar en estos tiempos hace falta tener piel de elefante. Ahora bien, gente como yo, que me confieso, pues me veo cada día con un nivel de vulnerabilidad, y los creyentes ahí yo creo que tenemos un apartado especial de vulnerabilidad, tal como hemos vivido en nuestra historia, que te hace sufrir en demasía lo que es la vida de la política. Ojalá tuviera yo a ratos un poco más de piel de elefante. Y ya, último caminar como creyentes, ¿no? A los laicos ya sabéis que nos corresponde de toda la vida, ¿no? Pues tratar de obtener, construir el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, que también dice la doctrina social de la Iglesia. A mí me decía una cosa un amigo, cuando me pidió que participara en una iniciativa de mediación en conflictos, mi amigo Víctor me decía, no sé si os acordáis de aquel anuncio de Sopas Nor, creo que era, que decía, ¿tú cueces o enriqueces? Y yo me decía, pero ¿qué querrá decir este? Está chalao, ¿no? ¿Tú cueces o enriqueces? Y claro, me decía, tú serás un magnífico profesor, Nacho,
con perdón, me lo decía él, no es que fuera verdad, pero tú estás llamado a participar en otras historias que realmente enriquezcan la vida de otras personas. Y a mí eso me pareció una pregunta hecha por una persona no creyente que tiene mucho que ver con la llamada que yo he sentido, por lo menos, de mi fe de Jesús de Nazaret, ¿no? Tú cueces o enriqueces. ¿A qué estamos llamados en este tiempo que nos toca vivir? Yo siempre digo que me resultaría sencillísimo en este momento, y no será por falta de ganas, volverme a mi instituto a dar clases, que me lo paso fantástico, y ser un ciudadano normal, de los que voy a 3 o 4 manifestaciones de vez en cuando, tampoco mucho, porque los domingos a la que viene el sol ya, pues entonces voy llevando una vida tranquilita, de vez en cuando alguna charla y esas cosas, pero yo creo que estamos llamados a enriquecer esta historia que nos toca vivir. Para mí, me hubiera gustado también dedicar otra charla completa, supongo que la habéis dado vueltas. El Papa, yo creo que ha sido la mejor noticia, la mejor buena noticia que hemos recibido yo, por lo menos en toda mi vida de fe, a lo largo de la historia, ¿no? A mí realmente el Papa me ha conmovido y ha dado sentido en este último tiempo, este Papa Francisco, a esos tiempos de dudas y de inestabilidad personal y en mi vida de fe, pues que viví durante muchos años. Creo que todo lo que él está aportando, pero vamos, supongo que todo el mundo tiene, desde lo pequeño, cotidiano, sencillo, simbólico, a mí me parece que en este momento está siendo un elemento de un nivel de respeto en todo el mundo que no habíamos vivido la gente de la Iglesia en todo este tiempo, ¿no? Yo me lo quiero señalar, me gustaría contar, pero no, ahí lo voy a dejar, ¿no? Más cositas, porque podríamos hablar de la defensa de la dignidad, del tema de la defensa de la vida, lavar los pies, o sea, cuáles son los elementos que a nosotros nos tienen que servir de discernimiento para saber a qué nos tenemos que dedicar, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al tema de los refugiados. Es ineludible que una Cáritas, que un creyente tiene que estar en este momento conmovido y tiene que estar sufriendo a cada día en la parte que le corresponda el dolor que sufren nuestros hermanos y hermanas que están caminando a la intemperie del desastre de esta sociedad. Pero voy a ceñirme en 2 o 3 cositas para acabar que me parecen importantes. El reconocimiento de lo pequeño. La política nunca tiene tiempo de reconocer lo pequeño. La hierba que crece sin ruido, las experiencias de vida que nos salen en los medios de comunicación y que hablan tanto de nuestras comunidades creyentes que están repartidas por todo el mundo, ¿no? Cantidad de gente, misioneros, gentes que están en el tercer mundo, sin alaracas, que han dedicado toda su vida a crecer, ¿no? Yo creo que es muy importante este tiempo del reconocimiento de lo pequeño, el voluntariado, la economía social, los ONGs. Pero también, y vuelvo a la convicción y a la responsabilidad, reconocer el valor de las instituciones. Nos puede parecer un desastre el gobierno de nuestra comunidad autónoma o no, un partido, el otro, me da igual, pero es imposible cambiar la sociedad sin contar con las instituciones. Yo por lo menos lo tengo claro. Últimos consejillos del camino, ¿no? El cuidado de los que lo intentan. Yo tengo la sensación, por experiencia personal, que los creyentes somos muy buenos acogedores, somos gente que acompaña, pero hay muy poquitas experiencias de gente que acompañe a la gente que está comprometida en el ámbito de la política. Nosotros allí en Aragón hemos hecho varias reuniones, gente creyente, poquita gente creyente que hay pringada en los partidos políticos, vamos, o en propuestas de políticas públicas, y a mí me parece que habría que ser cuidadoso, mimar, cuidar y acompañar el proceso de la gente que da el salto a la política, al partido que quiera y como le parezca oportuno. El valor del grupo, os decía también antes, que a mí me parece pues de los principales valores que tenemos. El poder caminar en grupo. Yo tengo mi grupo de revisión de vida, que nos juntamos todos los miércoles hace más de 25 años. Yo decía, joder, pero si multiplicas 25 años por 50, claro, le cuentas a alguien que igual hemos tenido 1000 reuniones de grupo y no se lo podrá creer, ¿no? Es decir, mi comunidad nos hemos juntado 1000 veces a lo largo de toda una vida. Pero eso es esencial. Yo personalmente, si no tuviera un equipo que te interpele, que te acompañe, que sea un poco ese contraste, pues cuando estás triste que te ampare, cuando estás excesivamente contento que te baje la tierra, a mí me parece que es muy importante. Porque no olvidemos que la política ha nacido y nace para hacer feliz a las personas. Y el concepto de felicidad
Antes hablábamos, les enseño mi agenda, un momento para contar, para esto que hacemos siempre como sin querer, ¿no? Enseñar las agendas tremendas que llevamos, pero cuando enseñamos nuestras agendas a la gente lo que le aporta no es felicidad, no es agobio y ganas de mandarte a hacer puñetas, con perdón de la palabra, ¿no? Necesitamos que la gente vislumbre motivos de felicidad en nuestro proyecto vital. Por eso yo os invito, y acabo con esto, ¿no? Pues a dejarnos atrapar por estos tiempos duros que nos toca vivir, atrapar, que no vivamos tranquilos, que nos dejemos cada día alguna cana más, alguna mala cara, kilos, etcétera, por intentar, como siempre lo hemos hecho, construir un mundo que merezca la pena, ¿no? Termino con la frase que os he comentado en algún momento. Yo creo, y lo repito, y lo pondría con mayúsculas, que solo se puede cambiar el mundo desde la esperanza. Y eso. Yo te voy a hacer una pregunta ya muy resabida, ya que ha salido también en tu conferencia, pero nos dices que hay que ver la vida desde la esperanza, ¿vale? Pero hay momentos de nuestra vida que nos cuesta, ¿no? Confiamos en Jesucristo, sabemos que Él nos ilumina, sabemos cuál es la senda ¿cómo nos animarías? Porque ahora la gente parece que nuestros políticos parece que no se aclaran, parece que la cosa está ahí, que no sabemos por dónde va a tirar, y hay gente que queremos cambiar el mundo, ¿no? Entre comillas, cambiando al menos, lo que yo le digo a los jóvenes es cambiamos nuestra realidad, y si todos cambiamos nuestra realidad, el mundo cambiará un poquito. ¿Cómo nos animarías a vivir esa esperanza? Porque la esperanza es una palabra muy bonita, pero eso, ¿sabes? Pero no haber metido en un compromiso a la hora de hacerte esta pregunta tan complicada, la verdad. ¿Os parece que hacemos alguna pregunta más o si hay? O si hacemos 2 o 3, lo digo por sumar un poco, sí, porque si no, para que dé un poco más de tiempo. Luego, es que, a ver, es referente a los institutos de la Iglesia que hablamos, pero muchísimas veces esto, que al interior de la Iglesia es muy desconocida, y entonces de alguna forma los creyentes deberemos de avanzar bastante en esto, porque para muchas de las cosas, o para casi todo lo que has dicho, será necesario que conozcamos esta doctrina más. Entonces, bueno, que nos digas algo más, si puedes. ¿Alguna cosa más? Una tercera. A ver, sí. Ah, aquí. Están aquí ya, sí. ¿Sabes? No, a ver, yo quería decirle a Julián que la esperanza, si haces el seguimiento de Jesús, yo creo que no la pierdes nunca, aunque pases momentos de debilidad. Otra cosa que quería decir, yo he estado casi 30 años en política, en un partido, y bueno, hay gente de mucho valor, y hay mucho debate, y se aprende mucho. También hay muchas contradicciones, pero yo ahora en estos momentos estoy reivindicando la política, porque todo lo que oigo es horrible, ¿no? En contra de los políticos. Y luego, a ver, el tema de participación ciudadana, yo he estado representando a Cáritas en el Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento, de aquí. Pero bueno, cambió el partido político, se empezó a hacer un trabajo, había un norte en el tema de participación ciudadana, el consejo. Y bueno, se lo cargaron todo. Eso es una experiencia vital. Y cada cosa así. Que aquí eso es me parece muy importante esto que has dicho aquí. Pero eso no puedo. La economía por encima de la política. El Papa lo dice con esas frases que esta economía, no la de Marte ni de Plutón, esta economía mata. Matar, eso es lo último que hay. Y no le damos importancia. La inmensa mayoría de los cristianos, esto de la economía nos parece no muy bien, pero en fin, hay desigualdades que vamos a hacer, siempre ha sido así. El problema de la descristianización es que los cristianos hemos aceptado que la economía, pues, ¿qué le vamos a hacer?
no se puede cambiar, el capitalismo es una maravilla, lo otro es peor y tal. Esta economía mata. Mientras haya desigualdad, esto es un empaste. Y lo de la desigualdad la hemos normalizado, nos parece normal. Que haya los que tengan inteligencia, pues que tengan más dinero, los que trabajen de maestros, que cobren más que un barrendero, porque es lo normal, ¿no? La función de un barrendero es una tontería, ¿no? Este es el problema, que de la economía hemos hecho el hilo, y no en que los cristianos deberíamos ser los primeros en hacer el relato de desenmascaramiento. Por encima de la dignidad humana, ni dinero ni dinerón. Pero esto no se oye, se dice y te dicen, uy, este está tonto, este es un utópico, este es, no sé lo que has dicho ahí, lo de la ética de la responsabilidad, sí, la ética de la responsabilidad, muy bien, pero dentro de la ética de la dignidad, porque si no, mira, llevamos tiempo, 200 años, y cada vez la desigualdad más grande, porque claro, es que la economía es... ese tema que yo creo que tú lo has dicho, lo que no has tenido tiempo para que lo... Bueno, bueno, luego no me acordaré, pues, David. Bueno, me he oído la palabra consenso. Creo que me ha parecido preocupante, no sé cómo tú lo vives, esa situación que has dicho de que tus meses de ejercicio de una responsabilidad no has hablado con los políticos, como si ese concepto que circula por nuestra sociedad, que ellos están en un tiempo, en un lugar diferente a lo que es la realidad. El negociado del ayuntamiento tiene que funcionar y hay una serie de familias llamando una serie de programas, una serie de proyectos, y eso da igual. La pregunta es, hay dos modelos de sociedad tan diferentes en la propuesta que es imposible consensuar entre ellos, y la realidad va por otro lado, y ese modelo de la sociedad, según quien sea, desaparecen unas cosas y vuelven a aparecer después. Primero preguntabas por el tema de la esperanza. Yo creo que los creyentes, como comentabas también, somos especialistas en este tema, en el sentido, no especialistas, vuelvo a la teoría, sino de vivir bueno, pues el silencio de Dios que decimos en cantidad de momentos, ¿no? De cómo cantidad de momentos vitales, y lo hemos experimentado y lo hemos compartido, cosa que a lo mejor otra gente no lo ha compartido. Bueno, pues la vida, o sea, y los proyectos vitales pasan, bueno, pues por épocas de estar más álgidos y estar más planos, ¿no? Yo creo que la esperanza en este momento, por eso te decía yo al principio, y lo he reconocido aquí públicamente, que yo personalmente lo vivo con la misma dificultad que tú, ¿no? Y no me atrevo, Julián, a dar casi ningún consejo. Simplemente a lo mejor diferenciar primero que la esperanza no es lo mismo que el optimismo, ¿no? A mí la esperanza tiene más que ver con el sentido creyente de la esperanza profética, de que vendrán tiempos mejores, de que se está sembrando, de que yo quiero creer. Cuando me pongo a reflexionar sobre la esperanza, por ejemplo, que me surge muchas veces decir, la gente joven, lo que decimos, la gente es un desastre, la gente joven. Bueno, yo me niego a aceptar que la gente joven es un desastre. Claro, porque tiene que ver con ese cambio de época que estamos viviendo, y cuando uno está viviendo un cambio de época es muy difícil, necesitaremos tiempo para vislumbrar qué es lo que está aconteciendo. O sea, yo puedo vivir los momentos de crisis como un momento de desesperanza, pero fíjate, en el ámbito, la gente joven, los chavales, yo estoy convencido, yo tengo un hijo de 25 años y otra de 18, que se van a comer el mundo. O sea, estoy convencido que se van a comer el mundo. Ahora bien, si me preguntas de verdad, a que no nos escucha nadie, si en este momento yo lo estoy viendo de mis alumnos de secundaria, pues no lo estoy viendo. Y pasa un poco lo mismo que con la política. En realidad es ambivalente. O sea, yo te puedo defender que a mí estos tiempos me desesperan, y ahora reflexionaré de lo que está ocurriendo, pero por otra parte estoy seguro que esto va a hacer nacer algo nuevo. Estoy segurísimo, ¿no? Porque para eso hemos comentado que los tiempos de la historia son diferentes a nuestros tiempos. Entonces, la esperanza tiene más que ver con el sueño de que será posible que caminemos hacia otra sociedad. Yo no me creo que este tema de los refugiados no sirva al final. No sé cómo acabará. Si me preguntas el cómo, no lo sé, porque en este momento la impotencia es total. Pero que eso hará que cambie el modelo de Europa, yo estoy convencido de que sí. O sea, una cuestión es decir, yo creo que es compatible el que estemos viendo un momento de cambio de época, y el cambio de época tiene que ver con la incertidumbre. Entonces no puedes coger nada con los dedos, o sea, no puedes atrapar, se te cae todo el agua de las manos porque no tienes ninguna certeza sobre nada.
pero yo sigo pensando que esto tiene que ver y va a ser anunciadoras de tiempos mejores, tanto en el ámbito de la gente joven, en el ámbito de la construcción del mundo, en el ámbito de la política. No puede ser posible que esto vaya peor, ¿no? Entonces, yo creo que es compatible. O sea, pero vamos, son tiempos de desierto, duros. Allí en esta tierra nuestra de Aragón, pues lo vivimos así, ¿no? Y a veces nos dedicamos el fin de semana ya al desierto, o sea, y bueno, pues eso, a pegarnos como ha sido siempre con esa experiencia muy creyente del vivir tiempos de sequedad, donde no hay nada que veas, ni un pequeñito brote, ¿no? Pero de repente también es compatible con que vas a cualquier sitio y ves nacer un árbol de una roca, ves nacer... O sea, yo creo que y tiene que ver con el descubrimiento de lo pequeño, de la hierba que crece despacio. O sea, yo creo que es una dialéctica muy creyente esta que ocurre en estos tiempos que estamos viviendo. Y creo que seguramente nosotros estamos desconcertados, pero otra gente mucho más. Porque claro, es que a otra gente no le queda ningún agarradero. Y decirle a la gente joven, claro, que están viendo, que tienen que irse a otros países porque no hay trabajo, que no hay manera, que sus padres no pueden llegar a final de mes, decirles tranquilos, la esperanza que vais a cambiar. Por eso digo que yo me siento privilegiado como creyentes. Dentro de este momento duro que nos toca vivir, yo pienso que estamos privilegiados y que tenemos una serie de herramientas, el grupo, el equipo, las pequeñitas experiencias, porque yo te podría contar, igual que cada uno de los que estáis aquí, pequeñitas experiencias que estáis viviendo en este momento que os aporten felicidad. Seguro que uno dirá, dentro de este tema, pues en la parroquia hay un grupo que no sé cuántos tal, hay una gente que se ha comprometido con ellos, y ese valor no lo tienen otra gente. Yo creo que es compatible, dialéctico el vivir estos tiempos durísimos que nos está tocando vivir con el sentido de la esperanza profética serena, que no es algarabía, sino que es un sentimiento profundo que nace del corazón, que vamos a ser capaces de construir el reinado de Dios, ¿no? Yo por lo menos por ahí lo veo. Yo en el tema de la doctrina social, sí, no quiero ser, quiero decir que yo lo que pienso... Sí, no, pero fíjate, quiero decir que yo pienso que lo esencial de lo maravilloso que dice la doctrina social, que en este momento estoy seguro, tú comentas que a los creyentes este tema, yo creo que lo conocemos muy bien, porque la doctrina social de la Iglesia lo que nos hace es confirmarnos cuáles son los elementos esenciales que nutren nuestra fe, ¿no? Y en los temas que estamos hablando tiene que ver con la apuesta por los más pobres, con la dignidad de las personas, con el valor de la vida, con la no universalización de la indiferencia, y yo creo que el Papa está haciendo, Francisco en este momento, una relectura de todo lo que ha sido la doctrina social, y a mí personalmente, lo que os decía al principio de la charla, no me preocupa tanto los conceptos, sino el cómo lo estamos haciendo. Yo creo que estamos en tiempos de profetas y de testigos y no tanto de voceros, y yo personalmente necesito menos que me cuenten cosas y necesito gente que me lo enseñe a ver cómo se hace. En ese sentido me refería, yo creo que es muy rica. En todo caso, le he mandado a Julián un montón de textos que os los puede hacer llegar con el tema, que lo podéis colgar, porque ese tema me parece interesante. Bueno, el valor de la política, que lo conectaba luego con los partidos, como decía David. Yo me decía, ¿no?, que yo también pienso que el valor de la política, o sea, yo quiero creer, o sea, insisto, el grito que ocurrió en el 15M como grito, yo lo analizo como grito, y yo creo que fue fantástico, ¿no? Y eso nos ha movilizado a todo el mundo, y yo creo que eso nos ha hecho crecer como sociedad. Otra cosa es que, claro, que es que acaba de ocurrir, que a lo mejor nos parece que hará tiempo, o sea, que hará falta tiempo. De repente, pues eso, el tema del bipartidismo, hemos puesto una serie de temas encima de la mesa que habrá que ir aclarando con el tiempo. Y yo sí que pienso que esto va a cambiar, y que la gente está más acostumbrada a hablar de política, le da menos miedo, que en cualquier tertulia sale el tema de la política, ¿no? Yo pienso que quiero ser también, lo mismo que le decía a Julián, en este momento yo estoy agotado de este tema, pero estoy seguro que esto va a crecer hacia algún lugar que va a ser a mejor, estoy también convencido, ¿no? Y conecto con, decías David, el tema de los consensos. Son dos temas diferentes. Un tema es el de por qué no se produce el diálogo. Antes del consenso primero viene el diálogo, ¿no? El diálogo sereno y normalizado de gente que piensa diferente. Pues eso es un tema que yo no sé cómo va. Yo también estoy convencido que va a cambiar, porque es que solamente se mantiene cuando tú te encierras en el ámbito de las paredes de la política institucional, porque en el resto de la sociedad todo el mundo habla, todo el mundo dialoga. O sea, es una cosa que está, yo no sé, es una cultura que está ahí creada y que parece que, bueno, pues eso, que sentarte con alguien a preguntarle, ¿tú cómo ves este tema? Pues parece que es un anatema, ¿no? No se puede hacer nunca. Yo no te sabría responder muy bien, pero yo creo que eso va a tener que cambiar, porque hay gente nueva que ha puesto en marcha, bueno, procesos de participación, como decían, donde están construyendo entre todos inteligencia colectiva. Nosotros, personalmente, en nuestra área, hemos puesto
unos cuantos procesos en marcha que podría contar bien interesantes. Otra cosa es, haces una pregunta de muy hondo calado hablando de la política, ¿no? Y es este tema del consenso. ¿Realmente hay grandes diferencias entre partidos y realmente son maneras de mirar la sociedad? A mí, voy a ver cómo me mojo para no meterme en un jardín. Yo sí que pienso que hay diferentes maneras de mirar la sociedad. O sea, pero en general, me refiero. Otra cosa es que eso esté perfectamente delimitado por la vieja estructura de izquierda-derecha de un partido y de otro. Ahora bien, que políticamente no se mira igual la sociedad en el tema educativo, en el tema sanitario, en el tema del trato con la inmigración, yo sí que estoy convencido. A mí no me da miedo decir que eso es política. O sea, hay maneras políticas de mirar la economía, que es lo que luego insistiré que es el tema. La clave más importante es en la economía. ¿Que hay maneras de mirar el mundo de la economía? Sí, y bien diferentes. Lo que más diferente. Hay gente que piensa que es importante poner en el centro a las personas y hay gente que piensa que, lo voy a decir de otra manera, en realidad a lo mejor todo el mundo pensamos que hay que poner en el centro a las personas, pero lo que estamos demostrando es que en realidad se pone en el centro el capital y pasamos de las personas. Claro, porque eso viene cuando, cuando te preguntan, una cosa es saber, otra cosa es querer y otra cosa es poder. Tú a lo mejor tienes toda la intención del mundo. Yo estoy seguro que es imposible que a ningún partido le preguntes, pero ¿usted no está de acuerdo en que hay que poner en el centro de la historia a los refugiados? Es que no me creo a alguien que se atreva a decir que no. No me creo que en este... Pero está claro que no ocurre. Está claro que no ocurre. Entonces, claro, el dilema es tremendo, ¿no? Entonces, hay maneras, ¿y hay maneras de mirar la educación desde la política? Pues yo creo que sí. Lamento decirlo. Y quizás no tiene tanto que ver con el debate solo público, privado, etcétera, no, sino como el concepto de qué pretendemos, cuál es el sueño y el relato de la educación de nuestros hijos. Queremos una educación que, tal como están los tiempos, a lo mejor solamente les aporte instrumentos para poder enganchar en un puesto de trabajo, cosa que es muy importante, y viene todo el debate también, o si queremos seguir pensando que es importante la filosofía, los valores humanitarios para educar a los chavales. Los queremos educar en que sepan hacer cosas o en que sepan construirse su propia vida personal. Y esto son miradas políticas, pero sin miedo a la palabra política. Otra cosa es que eso se mezcle con que esto lo defiende A o lo defiende B. Yo creo que hoy día cualquier persona, y esto nos ha enseñado estos tiempos, puede decir, de este me gusta este, de esto me gusta esto, del otro me gusta tal, y de esto yo creo que se podrían que poner de acuerdo. Y eso sí que lo han enseñado estos tiempos, porque de hecho está ocurriendo. Dicen dos, en esto nos pondríamos de acuerdo, en esto nos pondríamos de acuerdo. Ahora bien, ¿que hay miradas políticas? Sí, yo creo que sí. Y lo último, lo de la economía, ¿no? Yo creo que yo creo que es la clave de la cuestión y coincido contigo. Y esta es la llamada más importante que para mí yo me hago como creyente. ¿Hay algún creyente que piense que esta sociedad, como ha dicho el Papa Francisco, que el dinero mata? O sea, ¿hay alguno que piense que el dinero no mata o que esta sociedad no está sumiendo en el pozo de la exclusión a millones de personas? Nadie. Otra cosa es qué parte de la Iglesia nos hemos levantado o se ha levantado en un momento determinado a denunciar eso. Pues muy poquito. Muy poquito, pero eso es un dilema histórico, bien difícil de resolver, pero eso es así. O sea, parece que aparentemente, por eso vuelvo, lo que dice la doctrina social de la Iglesia está clarísimo, de los pobres, de la pobreza, clarísimo lo que dice. Otra cosa es que luego viene la vida y viene el barro y resulta que nos podemos manejar perfectamente con perdón, bueno, pues como es lógico, porque todo el mundo tenemos fallos, pues con nuestras deficiencias éticas, personales, morales, de alguna manera llevándonos, pues eso, es alguna manifestación de los inmigrantes, pero aparte estoy colaborando de otra manera a explotar a algún inmigrante en un trabajo que yo pueda aportar. Ese tipo de contradicciones que es muy humana y que las tenemos todos y que no pasa nada, que nos tenemos que aprender a querer así, pues la Iglesia tiene ahí una serie de contradicciones que yo creo que son tremendas. Y eso que Cáritas ha sido las manos, los pies, el corazón de esa parte de nuestra fe que ha tenido que ver con el compromiso más claro con los que peor lo pasan. Sí, era para intentar saber si para mí es verdad que de facto estamos en un momento de crisis política y era intentar saber cuál es la visión que tiene del principal problema, ya que temos que rescatar a política nestes tempos de naufrágio. Qual é o principal problema? A falta de ética, a corrupção, a falta de conhecimento dos valores morais que a doutrina social da Igreja intenta transmitir,
Porque eu vejo aqui 23 pontos quando vem como atuar na sociedade, no vocacional e como crentes. E são muitos pontos. Se tivéssemos que eleger algum ou priorizar para que possamos resgatar definitivamente esta política, como é que nós poderíamos proceder? Porque são muitas coisas, são muitos problemas, mas que nós teríamos que nos focalizar e a um único ponto específico para podermos avançar. É más o menos esta idea que quería. Muchas gracias. No, yo entiendo que claro, que nos gustaría, claro, acertar con la fórmula mágica. Claro, yo provocadoramente he puesto muchos para que la gente pueda escoger, ¿no? O sea, el problema no es fácil, o sea, el problema es complejo y requiere un montón de miradas, y sobre cada uno de estos temas podríamos encontrar, porque está todo además muy estudiado, caminos posibles a contribuir. Pero voy a mojarme. Si yo tengo que elegir uno, el más sencillo de todos, para mí, no es la corrupción ni siquiera el problema de la política, es que seguimos sin pensar que todos los hombres y mujeres de este planeta tienen el mismo derecho a vivir con dignidad. Es que no nos lo creemos, o sea, es que es mentira, o sea, es que es mentira. Solo eso, claro, dices tú, joder, claro, está en la esencia de cada uno, pero es que no nos lo creemos. Nos permitimos el lujo de tratar de manera injusta, intolerante, a cantidad de hermanos y hermanas que por diferencia de raza, de sexo, de religión, están transitando en la vida, ¿no? Entonces, y eso conecta, claro, conecta mucho en la política con la construcción de lo común, de lo de todos. Es decir, o sea, la pregunta es, ¿pero queremos construir un mundo donde quepamos todos, sí o no? Porque la respuesta es que no se quiere construir un mundo así. O sea, quiero decir que la corrupción luego viene, que el género humano, yo con los temas de corrupción, ahora ya no me atrevería tanto porque ha sido ya tal descoloque, pero hace 4 o 5 años yo he repetido muchas veces, que a mí no me preocupaba tanto los políticos, a mí me preocupaba la ciudadanía. Yo cuando estaba director, a mí me preocupa la ciudadanía, porque nuestras actitudes personales, en grupos, en nuestras historias familiares, en la gente en realidad nos comportamos de manera pequeñita exactamente igual que lo que vemos a la gente que hace a nivel grande. O sea, el problema es en la educación, porque sé que estoy en una tierra especial, quiero decir que en este momento, pero quiero decir pero voy a confesar lo que he dicho toda la vida. A mí de la corrupción lo que más me preocupa es que aquellos que han sido corruptos sigan ganando elecciones. Eso, ¿entiendes? O sea, que lo digo por aclarar y por no escaquearme de ningún tema, pero o sea, no me preocupa la corrupción, tiene que ver con comportamientos estructurales, personales, porque somos así, somos así. Habría que darle muchas vueltas, pero lo que me preocupa a mí de verdad, que tiene que ver con la pedagogía política es cómo, efectivamente, o sea, cómo puede ser que la sociedad vuelva a votar a la gente que ha sido. Entonces, eso es lo que realmente tiene que ver con lo educativo, o sea, a mí me preocupa los trasfondos de los problemas. Lo demás, pues por eso decía antes, es que hay que quitar el Senado. Pues bien, pues es que más el Senado que el no Senado. Es que hay que elegir los votos, esos son tonterías, con perdón, o pequeñeces en relación a la esencia. Es una esencia de qué modelo de sociedad queremos construir y qué sociedad y qué chavales y chavalas estamos formando para construir la sociedad del mañana. Y yo tengo la sensación de que, pues que los docentes tenemos mucho que hacer, ¿no? Ahí has hablado de la primacía de la persona, ¿no? Eso creo que es fundamental. En los partidos siempre se habla muchas veces del bien general, que yo creo que es incompatible o está controlado con la primacía de la persona, ¿no? Porque el bien general muchas veces va más vinculado a la economía, que no a las personas. Entonces, a ver si cómo se podría transformar eso, ¿no? Y después aquí en la última punto, como creyentes, eso de lavar los pies dentro de la política, ¿cómo se hace? No sé, porque es evidente que ese es el gesto más importante, ¿no? Pero es posible, se hace. Sí, bueno, ¿la haces pues sí, también la hago. La pregunta es un poco, es decir, viendo un poco a Habermas y viendo un poco a De la Cortina, que nos habla de una ética deliberativa y una política deliberativa. ¿Es posible en algún momento, tú que estás en este momento, pasar, y creo que para mí es una de las soluciones, ¿no? Pasar de esa política representativa que representamos, pero durante 4 años, a una política más, que eso es muy difícil, ya sé que es muy complicado, una política más deliberativa, que es lo que a mí me ha gustado mucho el hecho de la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, podemos llegar a ese paso de decir,
trabajar para que el mundo, la política y los ciudadanos tengamos más peso en las elecciones políticas importantes, y no solo cada 4 años, ¿no? Bueno, pues una última cosa. Sí, el tema quizá, no sé si está, es el tema del servicio. Es decir, un poco haciendo el tema un poco evangélico. Es decir, no estéis los que tal, porque los poderes, los importantes, esos pues son los que os oprimen y tal. No sea entre vosotros así, sino el servicio. Es que creo que el tema de la política, si uno va a la política y no va con ánimo de servicio, malamente. Malamente significa malamente, ¿no? Sí, Eso. sí. A ver, la pregunta que has hecho es la pregunta esencial de la filosofía y de la historia, ¿no? El debate, y en la política, ¿no? El debate entre personas, o sea, quiero decir, entre el bien, entre la libertad y la igualdad. En realidad, es tanto el debate quedaría no para una charla, sino para 7 charlas, claro. El debate entre la igualdad y la libertad. Yo, lo mismo que un poco he mantenido en toda la charla, ¿no? Yo no me atrevería a simplificar ese debate, o sea, como decir, como hemos estado acostumbrados a simplificar, ¿no? Es que los que intentan apostar por el bien común significa que no apuestan por las personas. Es como si dijera que los que apuestan por las personas no apuestan por el bien común. Esto es lo que nos enseñaron los bloques, desde Aristóteles y Platón hasta la llegada de los bloques y de la Guerra Fría, y todo esto se destruyó con la caída del muro de Berlín, donde ganó uno de los dos. Y el que ganó fue el que dijo lo importante son las personas, ¿no? Me refiero al individuo personal, y tampoco ha demostrado, igual que no demostró el otro bloque, ni mucho menos, que desde luego hay una solución perfecta. Quiero decir que esta dialéctica es la dialéctica más importante a la que se enfrenta la historia, entre la igualdad y yo sigo pensando que tiene que haber instrumentos que combinen las dos. Yo creo a pie juntillas en el bien común. Y a nosotros, a los creyentes y a los que hemos vivido, nos ha parecido siempre ese tema de hablar de lo público, porque hemos asociado lo público a lo estatal. O sea, habría que aclarar, es que es un tema muy delicado, ¿no? Lo público tiene un sentido bien bonito, que es la construcción de lo de todos, ¿no? De lo de todos. Porque sobre todo lo público asegura la universalización de los derechos. La universalización de los derechos. Esto lo decíamos en Cáritas hace 25 años. Tú puedes decir, Cáritas hace una tarea magnífica, y el debate, pues de las tareas que nos hacemos con la acogida de las personas que acuden a Cáritas. Pero claro, es que la responsabilidad política te dice es que ese derecho tiene que ser universalizable a todas las personas, y para eso tiene que haber leyes. En nuestro caso, nosotros hemos hecho nuestro área del ayuntamiento sea área de derechos sociales, no de bienestar social cobrante ni de servicios sociales. Tiene que haber derechos universalizables, subjetivos, para que todas las personas los puedan. Y eso conecta con lo público y con la administración pública. El diálogo, entonces, claro, podríamos hacer otra charla muy bonita entre el diálogo entre Cáritas y las administraciones, que ha salido, del que también hemos escrito un montón de cosas y podría ser muy interesante. Claro, ¿cómo se combina? Pues todo dialécticamente, difícil, pero tiene sentido de complementariedad el debate entre el papel de las administraciones, cada uno en su papel, cada uno con su rol. La comunidad es la que consigue acoger, pero la administración pública es la que es sujeta de derechos. Yo con el tema de la libertad, y me voy a meter en otro tema de un jardín, ¿no? Por ejemplo, con el tema del debate con la educación. Yo no digo, no me meto con nada, me refiero, yo en nuestra comunidad autónoma se lleva con mucha normalidad, el diálogo entre los públicos, los concertados, no existe ese problema en este momento. Ahora bien, cuando se habla, por ejemplo, de la libertad al derecho, de libertad de elección de la enseñanza y todo esto, y me meto en temas difíciles para que... yo siempre digo lo mismo, siempre que sea universalizable. O sea, la libertad será libertad siempre que sea universalizable. Si es universalizable, hablaremos, pero si no es universalizable, cuidado cómo manejamos el término de libertad. Pero bueno, esto es una provocación, me refiero que este debate me parece súper apasionante. Lo de lavar los pies ni te lo contesto porque está claro que... Lo de la política de Haber, política deliberativa, yo cuando fui director general, nosotros hicimos 17 procesos de participación en 4 años de una potencia tremenda, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de la Ley de Servicios Sociales de Aragón, del catálogo de servicios sociales de inmigrantes, de mujer. Yo sí que creo a pie juntillas y hay experiencias maravillosas donde la inteligencia colectiva construye acuerdos que son más potentes que los boletines oficiales. Yo he participado también en una experiencia de mediación de conflictos del agua, donde se han logrado acuerdos por partes de todos los actores claves en problemas, y si se llega a un acuerdo por el consenso del 100% sobre un tema, ese acuerdo tiene más validez que lo que es un boletín oficial del Estado. O sea, la potencia de los acuerdos sociales es impresionante. Yo coincido contigo y además tengo experiencia y yo creo que es posible y que lo hemos demostrado. Existe todo un camino que no tiene nada que ver con esto del no hablar con los políticos, de construir otro tipo de democracia deliberativa donde puedas
poner encima de la mesa todos los sueños, todas las experiencias, todas las miradas de todo el mundo que tiene algo significativo que decir. Y eso es posible, llegar a acuerdos y una potencia tremenda. Y por último, lo de los servicios, o sea, lo de la capacidad de ir a la política desde el servicio. Pero me voy a meter en otro jardín porque es lo que me gusta con los jardines. Pero la gente dice, es que este partido lo que quieren es ganar las elecciones. Ah, claro, es que los partidos, los partidos políticos nacen para ganar las elecciones. Y entonces, el que se mete en un partido político tiene el derecho legítimo a pensar que su proyecto de sociedad es el más importante. Entonces, quiero decir que muchas veces, claro, al que no es de ese partido, pues te joroba. O sea, que dices tú, pero que se creerá, claro, pero es que lo que quieren es ganar. Es que ya os comentando, si a mí me dijeran hacia dónde queremos ir de viaje, y me gustara, yo los acompañaría en el viaje, pero yo quiero saber dónde me van a llevar de viaje. Pero que los partidos tienen, o deberían tener, luego resulta que dicen un programa y no lo cumplen, pero si tuvieran un proyecto, un sueño, eso es lo que la sociedad necesita, que haya gente que plantee vanguardias, sueños posibles, donde luego iremos caminando todos hacia allí. O sea que a mí me refiero que muy fácilmente también parecemos aceptar como que la gente de los partidos son todos malos porque van a lo suyo y los ciudadanos somos buenos porque vamos a lo nuestro, exactamente a lo nuestro. Yo cada vez que hay un proceso de participación siempre les digo, es que hay gente que viene con intereses malos, los mismos que tú, los mismos que yo, pero qué miedo hay a que uno defienda los intereses, me refiero. Si hay que decidir un tema de hacer un embalse, pues los constructoras defenderán que hay que hacer y está estupendo, y los ecologistas defenderán, ¿y dónde está el problema? ¿Sí? Es que no pasa nada. El truco es que los intereses se puedan poner encima de la mesa, se puedan debatir con sosiego y con serenidad y podamos llegar a acuerdos que concilien el máximo de intereses, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero lanzar una lanza a favor de que no es que sean malos los que están allí y nosotros somos los buenos, ¿no? Cada uno legítimamente decide en su vida cómo defender sus intereses, pero evidentemente el servicio debería ser el elemento esencial que se supone que, yo por lo menos así lo vivo, te lleva al estar en la política, ¿no? Agradecemos a nuestra intervención.